Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Camionero Geek. Bien, estoy en el trabajo, tengo un tiempo libre, así que voy a intentar explicar en este vídeo qué es lo que son los podcasts. Bien, me han dicho que explique qué es esto de los podcasts, que yo muchas veces cuando comento que los teléfonos escucho muy bien los podcasts con el sonido que tienen y tal, y hay mucha gente que no sabe lo que es. Bien, para que lo entendáis así fácil para la gente que no tenga ni idea, un podcast es como si fuera un programa de radio, pero que te descargas tú cuando quieres y lo escuchas cuando quieres. Normalmente no tienen anuncios, así que no estarás escuchando anuncios ahí como en la radio todo el rato. Y otra cosa buena que tiene es que tú puedes elegir el podcast de la temática que tú quieras escuchar. No tienes que escuchar un podcast y ahí te meten 50.000 temáticas. Hay algunos podcasts que mezclan temáticas, pero lo habitual es que cada podcast sea de una temática y de ahí no se salga mucho. ¿Cómo funciona esto de los podcasts? Bien, tanto en los iPod como en los smartphones, normalmente en las tiendas de aplicaciones tenemos aplicaciones para suscribirnos mediante un feed RSS a los podcasts que nosotros queramos. Los podcasts normalmente están subidos a iTunes, a iVoox o a Spreaker. Entonces, normalmente los programas que utilizamos para descargar los podcasts se alimentan del feed de iTunes. O sea, que si tu podcast está subido a iTunes, es mucho más probable que lo escuchen que si solo está subido a la página de Spreaker o la de iVoox. Así que lo que hay que hacer es bajarse un reproductor de podcast. En este caso yo utilizo Pocket Cast, que está tanto en Android como en iOS. No sé si está en Windows Phone, no lo sé la verdad. También existe la aplicación de iVoox y también existe la aplicación de Spreaker. La de Spreaker actualmente, que yo sepa, no te deja descargarlos para escucharlos luego offline, así que los tienes que escuchar online todo el rato. Pero los otros sí que te dejan descargarlos en Wi-Fi para luego escucharlos cuando a ti te dé la gana. Te pones los auriculares o sin auriculares y lo escuchas en el móvil tranquilamente cuando quieras. Aparte de estas tres aplicaciones hay otras muchas. Tú en tu tienda de aplicaciones pones la palabra podcast y seguro que te aparecerán un montón de reproductores de podcast, ¿vale? Luego ya es elegir el que más te guste. Yo personalmente utilizo Pocket Cast porque es el que más me gusta. ¿Qué tipo de podcast suelo escuchar yo? Pues normalmente o de tecnología o alguno de humor, pero hay podcast de lo que queráis, como si quieres un podcast de cine, de series, de cosas frikis, de manga, de mecánica. Es que yo creo que hay podcast de lo que te dé la gana, por eso a mí me gustan tanto, porque puedo elegir lo que yo quiero escuchar en ese momento sin tenerme que tragar anuncios y gratis, porque la mayoría son gratuitos. Hay algunos que son de pago, pero yo no estoy prácticamente suscrito a ninguno de pago, vamos, a ninguno, todos son gratuitos y es una forma de estar entretenido. Puedes pasear al perro escuchando podcast, fregar los platos, limpiar la casa mientras estás escuchando podcast, yo qué sé, es una forma de no aburrirte haciendo cosas que normalmente te aburrirías, pues con los podcasts te da menos pereza ir a pasear al perro, te da menos pereza limpiar la casa, te da menos pereza ir caminando los sitios porque por el camino vas escuchando con los auriculares los podcasts, así que yo los recomiendo bastante. Yo de hecho la radio no la escucho, solo escucho podcasts y tengo una lista pendiente increíble porque tengo muchos podcasts que me gustan, graban bastante a menudo y además me gustan mucho las temáticas de las que tratan, que en este caso casi siempre son temáticas sobre smartphones. Es una buena forma de estar informado, ya que no todo el mundo puede estar viendo vídeos de YouTube. En cambio, los podcasts puedes estar escuchándolos sin tener que estar pendiente de la pantallita, puedes hacer otras cosas. Pues ya está, si alguno tiene alguna duda más sobre este tema de los podcasts, pues que me lo deje en los comentarios y yo intentaré solucionársela, ¿vale? De todas maneras, en mi canal hay algunos vídeos, algunos tutoriales que son para cómo crear tu podcast, cómo subir tu podcast a iTunes. Yo intentaré dejar estos tutoriales y estos vídeos que tengo yo subidos en la información de este vídeo también, ¿vale? Bueno, pues nada más. Si te ha servido este vídeo de algo, pues déjame un like, compártelo con todas las redes sociales para que todo el mundo sepa lo que es un podcast y suscríbete si aún no lo estás, ¿vale? Un saludo.